Cuando nos preguntamos por qué hace legítimo un orden político, podríamos tomar una respuesta tal vez muy corta, que sería pensar que el orden político sería legítimo en tanto que reconoce los derechos y proporciona un estado de bienestar a las personas que lo integran. Sin embargo, como veremos en los autores clásicos políticos, estas personas que lo integran no siempre han sido las mismas, no todos siempre se han visto con los mismos derechos, con las mismas posibilidades o con las mismas libertades, como también eh, no siempre han sido los mismos las personas que han tenido la posibilidad de ejercer esa legislación. Mm, digamos, por ejemplo, diríamos en Hobbes que un orden político legítimo sería sobre todo uno que sería el que está a cargo sobre eso, sobre todo de una persona y que tiene la posibilidad de ejercer su poder sin ningún tipo de control en general. También encontraríamos, por ejemplo, en Locke que estas personas, que ya no sería simplemente una persona, sino un conjunto de personas ya más cerrada y que estarían, digamos, limitados también por una serie de derechos, de deberes, etcétera. Quisiera recargar en este caso eh, el Maquiavelo que analiza sobre todo Roma, porque parece ser, yo encuentro en él la posibilidad, por ejemplo, de reconocer, digamos, en la política diferentes facciones. Por ejemplo, los tribunos que parecen ser que representan a la sociedad civil, pues bueno, a la sociedad en general. Otro sería el Senado, que ya parece ser como que defienden los intereses de un conjunto de personas ya más privilegiadas, podría ser, como también el caso de la del rey. Sin embargo, aunque esto no es calcable, obviamente esto no es calcable al contexto político de hoy en día, sí refleja algo que es importante y es que es necesario en un orden político legítimo la posibilidad de, digamos, una representación de diferentes facciones de la sociedad. Porque esto, digamos, posibilita un control, posibilita un desarrollo que no es unívoco, sino que tiene diferentes sectores que siempre parecen estar pendientes de lo que el otro hace y parecen generar un control y que parecen combatir relativamente digamos, la corrupción. Es también necesario entender que como la corrupción y el mal no son elementos que se puedan, digamos, separar incluso teniendo un orden político legítimo. Encontraremos, por ejemplo, en Hobbes, encontraremos en Locke que el orden político, bueno, que la naturaleza humana tiene ya en sí o tiene esa tendencia, digamos, hacia el mal, hacia la corrupción también. Y que, por ejemplo, en el caso de Rousseau, encontraríamos que no es que es la sociedad la que lo corrompe, pero pues también está esta idea en Maquiavelo. Pero lo importante de esto es reconocer que un orden político a lo mejor legítimo no es aquel que puede, digamos, mitigar de forma absoluta la maldad, de forma absoluta la corrupción, sobre todo en sociedades tan grandes como las en que habitamos. Pero sin embargo, sí es un orden legítimo en tanto que posibilita, digamos, una integración de ese tipo de personas que parecen actuar, digamos, en los límites o en los sectores de la ilegalidad, por ejemplo. Mm, y vale, creo que esos son los elementos que considero importantes para un régimen político.